Tito Tatín, Tatín, Tatín. Ocio fuera de carta. El programa para dar a conocer el ocio alternativo y engancharte a él. Bienvenidos, soy Uri, presentador de Ocio Fuera de Carta, el programa de radio de Factoría del Rol. Factoría del Rol es una asociación de ocio alternativo 100% inclusiva que tiene como finalidad dar a conocer y hacer accesible el ocio alternativo, y nuestra actividad principal se centra en el rol en vivo. Actualmente, con el COVID, estamos trabajando para ofrecer y realizar actividades online que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy, en nuestro cuarto programa, hablaremos de los beneficios educativos y psicológicos de los juegos de rol. Y para ello nos acompañan tres invitados muy especiales. Nuestra primera invitada es Judith, que es psicóloga sanitaria, tiene el máster en psicología forense y en logopedia escolar y clínica. Trabaja en el ámbito de la psicología clínica privada de niños y adultos desde 2011 y ha trabajado también en escuelas de padres y programas de prevención de violencia en colegios e institutos. En el ámbito personal es aficionada a los juegos de rol, tanto de mesa como en vivo, desde que los conoció en la universidad gracias a una asociación de estudiantes de la UAM llamada ASPA. Judith, buenas tardes. Hola, buenas, Uri, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. El segundo invitado es Chema, que actualmente es asesor territorial de Cultura Digital del Consorci d'Educació de Barcelona y profesor de Biología y Geología, con amplia experiencia en el diseño y coordinación de proyectos educativos internacionales con metodologías participativas y de gamificación. También es miembro del panel de evaluadores de la Agencia Nacional Europea de Proyectos Educativos Erasmus Plus, me imagino que debe ser el más, este es un plus, y profesor colaborador del máster de habilidades directivas profesionales en el ámbito educativo. Chema, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y por último nos acompaña Ferran. Cuando oigáis la voz de Ferran sabréis que os suena. La voz de Ferran es la voz de la cabecera del programa, pero es que además de eso, Ferran es licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Valencia, en la especialidad de latín. Es profe de secundaria en el IES Leliana de Valencia, donde ha intentado implantar el uso de los juegos de rol en las aulas. En su tiempo libre dibuja con talento en cualquier superficie. No hay que dejar de acercarse a un mantel de papel, vamos, ni harto vino. Organiza sesiones de juegos de rol y no se muere en el intento. Ferran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Patricia, cariño, hija mía, pon a grabar el vídeo, que el pater sale en la tele. Hoy el programa, a diferencia de programas anteriores y futuros, es un programa un poquito más serio de lo que viene siendo habitual. Más que nada porque tratamos unos temas un poquito delicados, ¿vale? Porque hablamos de los beneficios de los juegos de rol en el ámbito educativo y psicológico, tanto de niños como de adultos. Al tener un ex profesor como Chema y un profesor en activo como Ferran y a Judith, que es psicóloga y logopeda, enfocaremos gran parte del programa en la parte de pedagógica y educativa, pero también hablaremos del nivel más genérico. Para empezar, hablaremos sobre algo que creo que Ferran, como jugador de rol clásico, y yo mismo, que hemos vivido épocas pretéritas, y Judith también, antaño se nos llamaba frikis. Y hablaremos un poco del concepto de qué era antes ser friki y qué es ahora ser friki. Y de ahí viene un poco las preguntas del primer bloque del programa de hoy. Judith, psicológicamente, ¿cómo ha cambiado la percepción de la sociedad sobre los juegos de rol? Pues hombre, afortunadamente ha habido un cambio bastante importante, yo creo. Es verdad que todavía hay camino por andar,
pero hemos pasado un poco de la imagen que se tenía ahí, sobre todo en los 90, y de que era algo turbio, eran asesinos, eran tal, que esto, bueno, supongo que recordáis que hubo un asesinato, le llamaron el asesino del rol, que bueno, pues el muchacho en cuestión y otro, pues bueno, cometieron un asesinato y lo justificaron con que era un juego de rol, pero bueno, evidentemente era gente que estaba muy mal. Esto unido a esa idea, yo creo, un poco del friki como pues el chaval antisocial con un perfil muy determinado, esas etiquetas que se han puesto, yo creo que le han dado una muy mala imagen a los juegos de rol que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la realidad. Ahora, a día de hoy, ya se ha ampliado la imagen de qué es ese friki, ¿no? Que son los juegos de rol, que cualquiera podemos ser frikis de algo. Entonces, bueno, yo creo que el cambio es todo de apertura mental. Probarlo también. Antes la gente no se animaba. Hoy en día es mucho más sencillo que te animes a probar qué es eso de un juego de rol y te enganches porque el que lo prueba. Ferran, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que has vivido el antes y el ahora? A ver, es exactamente como estaba diciendo Judith, que sobre todo en los años 90 la percepción que se tenía sobre los juegos de rol o los juegos interactivos de todo tipo siempre se veía con un sesgo un poco particular y de extrañamiento y tal, sobre todo en la sociedad española. En otras es cierto que sí que era diferente la visión que se podía tener, pero en España sí que es cierto que en general era de desconfianza absoluta hacia cualquier cosa que fuera. Perdona un momento, Ferran. ¿Hay alguno de vosotros que debe tener el... y se oye el eco? A ver. Parece que ya no. Ya, perdona, Ferran, puedes continuar. Sí, bueno, estaba diciendo lo mismo, que se tenía una percepción, al menos en España y sobre todo en determinados entornos de edad, estoy refiriéndome, por ejemplo, a mis padres, gente, a gente de su edad, etcétera, que tenían problemas a la hora de entender qué era esto del juego de rol y cómo funcionaba y qué significaba, sobre todo por todo lo que se veía en la televisión alrededor del juego de rol como mecanismo para delinquir, para cometer algún tipo de crimen. En general sí que ha cambiado. Ahora el juego de rol ya no se entiende como tal. De hecho, en muchos aspectos se ha cambiado incluso el nombre de juego de rol por juego interactivo, que ya no se utiliza el nombre de juego de rol, sino como juego interactivo, para quitarle todo esa caracterización pésima que se le tenía antes. ¿Más como cambiarle el nombre para quitarle el tabú? ¿Cómo, perdón? ¿Cambiarle el nombre para quitar un poco el tabú? Sí, cambias el nombre, por lo menos a priori no se entiende como algo malo. Es como lavarle la cara un poco al juego de rol. Entonces, de ahí que muchas veces ahora, sobre todo a partir del 2010 y tal, casi todo lo que puedes ir viendo que se publica es que se habla de juego interactivo, ya no tanto de juego de rol, sino mucho de juego interactivo. Sobre todo en muchas otras, aplicándolo a muchos otros aspectos de nuestra vida que no solo es lo lúdico, puede ser, luego lo hablaremos, ¿no? El elemento educativo o formativo de la persona, que ahí tiene más sentido hablar, o parece ser que para mucha gente tiene más sentido y es más aceptable hablar de juego interactivo y no de juego de rol. Chema, tú que has trabajado más en este sentido, yo no sé si en tu niñez, juventud, conocías el tema de los juegos de rol o ya lo has adoptado más ya cuando has tenido que trabajar con ello. En este aspecto, ¿cómo lo ves? Yo de pequeño no es que fuera un gran jugador de rol, sí que me gustaba jugar. Yo creo que aquí hay algo
que es un elemento, la palabra juego. La palabra juego y educación ahora van muy unidas. Por tanto, ya no solamente que sea juego de rol o juego interactivo, el trabajar las narrativas, el trabajar personajes, el forma cooperativa, bla, 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 bla. Creo que es la palabra juego la que me une a mí con este tema. Luego hay una cosa que para mí es muy importante y es el hecho de que los adolescentes de hoy en día, que es lo que yo he trabajado más, el hecho de pertenecer a un grupo y de sentirse friki, ahora es un elemento, es un plus. O sea, creo que también la sociedad ha dignificado de alguna forma el sentirse friki, ¿no? La serie Big Bang Theory ha producido, ¿no? Todo de que estos cuatro jugadores, 4 científicos que no salen de casa, que juegan a rol, que siguen series de televisión de los 80, 70 o Star Wars, se ha dignificado. Y eso en un instituto, en trabajar con adolescentes y que todo el mundo ha de pertenecer a un grupo sí o sí, porque es parte de la identidad, ha hecho que esos frikis hasta se autodenominen así. Yo he tenido alumnos de no, yo soy friki, quiero que me reconozcas como tal. Por tanto, se ha perdido lo que hablábamos antes de los 90, ¿no? De que se relacionaba con asesinatos, cosa que ahora nos reiríamos, ¿no? Ahora esto ya, digamos que esa fase la hemos dejado y ahora se reconoce el hecho de ser friki, incluso se potencia, incluso tienes profesores que vienen de la época de los 90, jugadores, y que ahora lo utilizan en sus clases, ¿no? Yo creo que ha cambiado esos aspectos. Esto que me dices ahora nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? Que es la aceptación en el ámbito educativo del uso de los juegos para educar y más en concreto de los juegos de rol. O sea, yo recuerdo en mi época que en P3, P4 y P5 jugabas, pero a la que llegabas a primero de EGB se había acabado el juego. Se había acabado la plastilina, se había acabado las pelotitas de goma espuma, se había acabado todo. Ahora todo esto ha cambiado. Claro, ha cambiado, uno, por los profesionales que se dedican a la educación ahora. Digamos, la generación que venimos del 70-80 a que ya hemos jugado, creemos o hemos sabido utilizar las técnicas o la metodología de la gamificación dentro de las clases. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tú hablas de juego de rol y el hecho de poder generar historias y de crear personajes, esa es la base a los profesores, nos da una libertad y nos da una serie de herramientas tremendas para poder continuar y hacer mejor nuestras clases. No sé si Ferran tiene algo más que decir porque él trabaja más en clases de sociales, pero vamos, que yo es como lo veo. Sí que es cierto que el juego, entendido como tal, parece ser como que o se sobreentiende que se acaba en la primaria y cuando uno ya entra en la secundaria el juego se ha olvidado. Pero sí que es cierto que muchos de nosotros, o sea, mucha gente que nos dedicamos a la enseñanza y tal, desde hace muchísimo tiempo el juego lo seguimos utilizando. De hecho, el juego es un campo tan amplio para enseñar. De hecho, básicamente todos los animales de pequeños aprenden jugando y siguen jugando incluso de adultos. El juego lo continúan utilizando como método incluso hasta de cohesión dentro de la propia manada, ¿no? Pues en el ámbito educativo igual. Lo que decía es, ahora uno ve el friki como un miembro de un colectivo. Por lo tanto, ya no es una parte, un excluido, un marginado, un paria, como se veía en los 90. Ahora lo vemos de otra manera. El juego, es cierto que los profesores que teníamos en los años 80, que eran estos catedráticos de yo doy mi clase de griego homérico y no me importa absolutamente si está cayendo bombas sobre el patio del instituto, que hasta que yo no acabe hablando del hexámetro dactílico en Homero, aquí no se mueve ni Dios, que eso lo hemos vivido en los 80, a intentar educar de una manera un poco más... No pienso que más laxa, sino con más interacción de muchos otros aspectos de la persona. Porque lo que estabais comentando, ¿no? A nivel narrativo,
estás utilizando toda una serie de campos en la educación que a lo mejor antes parecían un poco que no, es que esto pertenece a la clase de castellano. O esto pertenece a la clase de historia. A mí no me vengas a decirme si Escipión el africano montaba un caballo tal o un caballo cual o no sé qué. Pero no me interesa. A mí me interesa que sepas declinarme Escipión. Es un ejemplo. Y gracias al juego y a intentar cambiar un poco las dinámicas entre profesor y alumno y entre los propios alumnos, es cierto que uno de los recursos más básicos y que más nos ha ayudado a todos es utilizar el juego en la clase. Que además mucha gente es eso, se ha dado cuenta de que jugando aprendes más. O sea, es muchísimo más fácil. Y Ferran, has dado la clave, el tema del rol, el nuevo rol del profesor. El que solo transmitía información y por tanto todo el mundo callado y escuchaba, al del máster, ¿no? De alguna forma, al de introducción de un nuevo juego o de una sesión de juegos, a ser un miembro más, por tanto el trabajo colaborativo, que es algo que no hemos dicho, pero los juegos de rol potencian sobre todo el trabajo cooperativo. Hoy en día en las empresas vas a trabajar en grupo, no vas a trabajar individualmente, incluso no vas a trabajar ni físicamente en el mismo lugar, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante, ¿no? El hecho de dos cosas. Por un lado, el trabajo cooperativo, que potencia diferentes competencias de trabajo, y el rol del profesor. Uno generacional, que es lo que has dicho tú, ¿no? El típico profesor de las rocas magmáticas son, ¿vale? El famoso anuncio. A el profesor que interviene y que deja intervenir y que incluso modifica la clase en función de las necesidades que ve de ese día o de esa semana o de ese mes, ¿no? Claro. Judith, ¿esto a nivel más de psicólogo o logopeda? Y es que además, es que te iba a decir justo, o sea, como estás de acuerdo, dime. No, digo que No, a nivel... es que te he interrumpido. A nivel de psicólogo logopeda, el tema de usar los juegos para tratar a personas que acuden a ti, o en ese sentido el tema del juego es menos usado. Que va, es súper básico. O sea, de hecho, a ver, es verdad que depende de qué estés tratando, ¿no? Pero en general, habilidades sociales, pues es que es básico. O sea, es que es básico porque al final tú a través del juego puedes trabajar cosas que las estás trabajando indirectamente, pero como son aceptadas de buen grado, son, pues quiero participar, quiero jugar, quiero tal, se queda mucho mejor. Y luego desde el punto de vista de también, eso ya basándonos en el tema de aprendizaje que decían ellos, la memoria, cuanto más sentidos metas tú en el aprendizaje de algo, más se queda. Entonces, no es lo mismo que yo me amo, a que yo participe, interactúe, toque, me mueva, tenga que pensar en ello, tenga que solucionar. No tiene nada que ver. O sea, el aprendizaje es muchísimo más efectivo y en el tratamiento es básico. Es decir, que es verdad que lo que te decía antes, un poco de que estés trabajando, se utiliza más con niños y adolescentes que con adultos, pero vamos, por ejemplo, en las terapias de grupo, al final son juegos de rol lo que se utilizan. O sea, no deja de ser, pues el psicodrama, por ejemplo, es una especie de teatro, una especie de tal. Bueno, es otra herramienta que además es muy... Voy a hacer una pregunta un poquito trampa. Que más o menos ya la habéis contestado, ¿no? Pero ¿creéis que los frikis de antes y los frikis de ahora a nivel psicológico han cambiado? Es decir, los frikis de los años 90 a nivel psicológico son diferentes a los frikis de ahora. Judith. Tú que eras friki de los 90 y sí, ahora en algunas actividades te encuentras con frikis de 16 años. Fíjate, lo que te diría es que creo que ha cambiado el tema de si te da vergüenza decirlo.
decirlo o no. Porque antes era como el estigma ahí de me van a mirar mal, voy a ser la rarita de turno, se van a reír de mí. Eso ahora afortunadamente no existe. Ahora, en cuanto a si somos diferentes ahora ellos y nosotros como éramos, pues yo creo que no. Fíjate, yo creo que se trata un poco de esa característica que a mí me parece básica de apertura mental que hay que tener para participar en un juego de rol. A ver qué me espera y creatividad, no sé, yo creo que lo básico no ha cambiado. Lo que pasa es que sí que ayuda pues que no haya una idea preconcebida de qué es el friki. Hoy en día el friki, efectivamente, el friki ya mucho orgullo, mucha honra, ¿no? Pero más aceptación. Ha cambiado la aceptación en el grupo. Incluso diría que son más líderes. Claro. Diferente. Hola. Ferran, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, yo es que entiendo que sí, a ver, acá el friki ha cambiado la sociedad, por lo tanto, todos los elementos que la involucran han cambiado también. Pero es cierto lo que están diciendo ambos, que obviamente ahora el friki ha cambiado, no él mismo, sino todo el entorno, que ha aprendido a aceptarlo como una parte más. Por lo tanto, ya no hay ese de, bueno, ¿y qué dirán si saben que yo tal o cómo voy? Todas estas cosas, todos estos pensamientos intrusivos que se tenía cuando eras adolescente, etcétera, que te venían a decir, no digas que eres friki, que juegas a rol, porque te la vas a cargar. Porque probablemente en el patio o fuera vas a tener un pequeño problema que tropezarás varias veces. Que eso pasaba en los 90, nos ha pasado a casi todos. Y ahora, obviamente, todo eso no existe, pero no tanto porque haya cambiado el friki, sino porque ha cambiado todo el entorno. La sociedad ha asumido toda una serie de características de cada uno de sus miembros como aceptables. No pasa nada que uno quiera jugar a rol o que uno lleve una gorra o que uno lleve una camiseta de X o tal. Ya no hay ese modelo social tan encorsetado como en los 80, y sobre todo los 80 y los 90, sobre todo en el ámbito educativo, y ha ido un poco desligándose a una mayor aceptación de todo el conjunto, en el que, un ejemplo muy simple, antes el malo de clase, ¿no?, se pegaba con todo el mundo. Ahora, por ejemplo, en las aulas ves mucho que el malo de clase se pega no los de su clase, porque son los suyos, que con ellos tiene una relación más o menos tiránica, más o menos tal, pero no les... Eso sí, al de la otra clase sí. Y no me toques las narices, no toques a nadie de mi clase, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ha cambiado bastante en las relaciones que se ve entre los alumnos, ¿no? Que ya no es tanto el individuo, sino el colectivo de mi grupo y yo ser una parte de ella. Y entonces soy aceptado con mis beneficios y mis desventajas. Vale, esto me recuerda un poco en el segundo programa, que el segundo programa fueron jugadores de rol clásicos, o como los llamaba yo, las viejas glorias, y contra las nuevas generaciones. Eran 3 veteranos y 3 novicios en el mundo del rol. Salió un tema que igual ahora vosotros podéis desarrollar un poquito más. Las viejas glorias, que tú, Ferran, conoces a 2 de ellas, que eran Jordi y Vero, defendían que las viejas glorias son o lo tenían más complicado porque tenían que usar mucho más la imaginación, porque a nivel de los juegos de rol en los libros no todo se te daba tan mascado, y las nuevas generaciones ahora es que te lo dan tan mascado que es que te hacen dibujos del malo de turno para que
no tengas que usar tu imaginación y tengas una imagen gráfica de quién es el malo. Eso es perjudicial, es beneficioso, ayuda, ¿cómo lo veis, Judith? No te escuchamos. Es que me parece que va con retraso, Judith. Sí, igual quite la imagen. Yo creo que es verdad que daba juego a que usaras más la creatividad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser otra... Bueno, te facilita. Esto es como lo de las nuevas tecnologías. Sí, que tecnologías que pueden ser muy buenas. Yo creo que las ayudas... El director de juego se lo tiene que... Pues continuamos a partir de aquí. Judith... No sé qué estaba diciendo. Sí, te vuelvo a formular la pregunta, ¿vale? Porque con todo el tema, como me daba la sensación de que oías con retraso, cuando tú hablabas ya hablabas con mucho retraso. Comentaba de que en el segundo programa, que tuvimos 3 viejas glorias contra 3 nuevas generaciones, hablaban del tema de que antiguamente los juegos de los años 90, más allá del tema de que había tablas para aburrir, etc., te obligaban más a usar tu propia imaginación para imaginarte a los personajes o las situaciones, y los juegos de rol actuales, o los juegos actuales, porque ya no solo los de rol, sino también los juegos de mesa, te vienen las imágenes, o sea, hasta el punto de que te viene el dibujo del malo de turno para que no tengas que imaginártelo. Sí. El hecho de que den más mascada toda la información, ¿tú cómo crees? ¿Eso es bueno para los jóvenes de hoy en día? El tema de que no tengan que usar tanto su imaginación, o igual es que es lo que decíamos, ¿no? Con el tema de transformación social de la sociedad, igual es que si no se lo das, no son capaces de... ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas esto? Yo creo que efectivamente antes usabas mucho más la imaginación, la creatividad, te lo tenías que currar mucho más. Pero bueno, es un poco arma de doble filo a la vez. Sí, te lo currabas mucho más, pero bueno, también había mucha menos gente que se animaba a ello. Quizá probablemente el tema de facilitar que haya tantas ayudas de juego, tantas cosas, pues ayuda también a que la gente se anime a probarlo. Y es verdad que es un poco lo que has dicho, generacionalmente, estas generaciones que tenemos ahora lo necesitan todo un poco mascado. Probablemente podrían hacerlo si quisieran, no es una cuestión de que no puedan. Pero bueno, no sé, un poco ambas cosas. O sea, lo antiguo también, lo que tú has dicho, las tablas aquellas imposibles. O sea, que cada vez que querías, yo qué sé, lanzar una piedra, por decir algo, madre mía, hasta que sabías si dabas o no dabas. Se ha simplificado un poco. No hay tanta, o sea, desde que hay reglas, pero no son tan complicadas probablemente. Eso facilita, yo creo que a todos, no solo a los nuevos. Pero bueno, no sé, cuestión de gusto, yo creo también. O sea, al final, si tú quieres desarrollar un personaje o quieres ser director de juego, da lo mismo lo mascadito que te lo den, te lo tienes que currar. Para que tú hagas una partida entretenida o para que un personaje realmente represente esas cualidades que se supone que tiene, tú tienes que trabajártelo. Da igual que te den la imagen. Chema. Al final la personalidad o lo demás. Tú que negabas tanto con la cabeza. No, porque hay un par de cosas que, para que queden claras, ¿no? Yo sigo pensando que son igual de creativos. La creatividad no va a la generación. Esto, por mi parte, es lo que yo he visto. Sí que hay más disponibilidad de medios. Creo que hay más acceso y es una generación mucho más visual. Por tanto, ya están acostumbrados a trabajar de forma visual. Por tanto, la mayoría de juegos van acompañados de la ayuda visual, sí. Pero no quiere decir
que eso influya en la creatividad de las personas. Eso por un lado. Al haber tantos medios, y hay una cosa que no hemos hablado, que es el tema del concepto transmedia, ¿no? Que es el concepto de que todo ha traspasado a diferentes niveles. Un simple cuento puede llegar a generar desde gente seguidora de Twitter, blogs, vídeos de YouTube, de cómics. O sea, el concepto del juego y de la narrativa que hay detrás ha traspasado totalmente a todos los medios. Por tanto, yo creo que al revés, hay más creatividad. Tanta que hay tantos recursos que no sabes de dónde beber. Sí que igual, más mascado las cosas, porque hay más gente trabajando en el tema, pero a su vez hay una disponibilidad a traspasar esa barrera que había antes solamente de la narrativa al tablero y ya está. Traspasa tanto de que juegos han llegado a películas, desde que películas han pasado a juegos, desde que juegos se generan blogs, desde que blogs a religiones, etcétera. Eso es la base ahora del friquismo, cómo ha llegado a traspasar, ¿no? Yo creo que por ahí, por eso no creo que haya ese concepto de menos creativos porque tengan los dibujos al lado. Al revés, son más creativos porque tienen muchos más recursos para traspasar el juego. No sé si es un concepto nuevo o es algo que igual tendríamos que analizar. Sí, es algo que tendríamos que analizar. Ferran, tú que te encuentras al día a día con alumnos. A ver, yo no creo que sea cuestión de imaginación en absoluto, que tenga que ver tanto con sino con la inmediatez que buscan. Pero también por el tipo de sociedad que ha cambiado. Cuando nosotros éramos adolescentes, para buscar algo, pues bueno, cogías Mi Pequeño Larousse y buscabas cosas. ¿Vale? Ahora, obviamente, pues tienes un móvil que abres Wikipedia y tienes toda la información que quieres a tu alcance. Pero esto de decir, no, es que antes tenían más imaginación porque no te ponían el malo, no sé qué. He estado en muchas discusiones con viejos jugadores de rol, etcétera, no, es que esto no lo puedes hacer porque la novela tal dice que este personaje no puede hacer esto porque su antepasado... Y dices, a ver, lo tenían igual, tenían toda esa información, lo que pasa es que no tenía la multiplicidad de visión que ahora puede tener, en la que tienes el cine, el videojuego, el ordenador, etcétera. No es igual. Obviamente no se buscaba igual. La información sí que existía y existía igual. Simplemente que, digamos que la gente, por ejemplo, de mi edad que juega y tal, está más acostumbrada a ir buscando a los sitios lógicos y tradicionales en los que tú te has crecido buscando, ¿no? Y ahora un chaval en un aula le pides que tal y te lo va a buscar y te lo va a buscar en 50.000 sitios diferentes que a ti a lo mejor ni se te ocurriría en la vida mirar a Bore. Pues eso, o sea, explicar determinados mitos a través de hilos de Twitter o de Instagram. Y eso pasa. Claro, a mí no se me ocurriría. Yo continúo, si tengo que explicar un mito tal, continúo pensándome en mi moviola de película, con mis escenas, mis personajitos y todo la batallita que hacen, ¿no? Y ellos lo ven de otra manera totalmente diferente. A los jugadores viejos, por ejemplo, muchas veces romper determinados límites o barreras o fronteras que tenían en el juego porque la norma decía, lo que estáis diciendo en las tablas, ¿no? Tiro una piedra y la semana que viene os digo si golpeáis al orco de turno o no. Y eso se lo tenían que dar totalmente mascado. Sí. Y todos esos sistemas. Ahora todo eso ya no importa tanto, importa más lo visual, lo más inmediato. No quiere decir que sean menos imaginativos, pienso, al contrario. Lo que pasa es que ahora tienen toda una serie de visiones tan diferentes que muchas veces a la gente de más edad, no como yo, que soy demasiado joven para estas cosas, pero sí que es cierto que para la gente adulta muchas veces sorprende que dices, hostia, ¿y cómo y esto estaba aquí? ¿Cómo había un hilo de Twitter hablando? Era la propia diosa Hera hablando. Y era un alumno que estaba haciéndolo. Y estaba fingiéndose el propio personaje,
¿no? Y estaba actuando como Ere, contestándole a Zeus, y era una maravilla. Y a una persona de mi edad pues no se le ocurriría en un momento dado hacer eso así. Me costaría el hacer el clic, por ejemplo, para a través de Twitter hacer ese tipo de cosas. Y es una cosa que ahora los nuevos jugadores lo tienen tan asumido para ellos que pueden hacer todo lo que quieran. Otra cosa es que la gente esté más dispuesta o menos dispuesta, ¿vale? Hay nuevos jugadores en los que no están dispuestos a yo tengo esta idea y ya está, no me mareé, no quiero buscar nada, simplemente lo quiero ya y ya está. Y eso también lo puedes encontrar perfectamente en viejos jugadores. Mi personaje es este y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo lo digo y llevo 20 años jugando con este personaje que es siempre así y no tengo otra opción. Que dices, bueno, pues eso mucha imaginación no es. Si no eres capaz de romper los corsés que tú mismo te has creado en el juego. Eso me lleva a la última pregunta de este primer bloque de preguntas, que Chema antes ya lo ha comentado. Y Ferran también con el tema de los grupitos de clase. La desinhibición de los frikis, véase, yo que sé, a raíz de Big Bang Theory o a raíz del cambio social de que ha hecho que los frikis ya no sean los apestados o los raritos, sino que sean un grupo más dentro de un colectivo. Esto ayuda a que los frikis que suelen ser más jugones que los que no son frikis dinamicen más las clases, o en el caso de Judith, un paciente que sea así más friki ayuda a que una terapia X para solucionar un problema facilite el desarrollo de la actividad, de la clase, de la terapia. Hombre, a ver, desde el punto de vista sobre todo de las terapias de grupos, pues una persona que efectivamente se pueda tener este rol friki, ¿no? Te ayuda a llevar un grupo, porque al final dinamiza el grupo. O sea, y bueno, y ya en la terapia individual, o sea, una persona que esté más dispuesta, no sé si tanto por el ser friki o no ser friki, ¿no? Pero es verdad que ese perfil de persona participa en la actividad mucho más plenamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, en un grupo te ayuda mucho a mover al grupo y en una terapia personal, pues es que te ayuda a desarrollar la actividad, porque hay gente que no te sigue la actividad que le estás haciendo. O sea, a mí me ha pasado de proponer actividades y que no me las quieren seguir y que no me las quieren seguir y que te las cortan enseguida. Pues una persona que tenga este perfil más participativo, pues hombre, te ayuda muchísimo. Y entiendo que en las clases, bueno, es un poco lo mismo. Evidentemente, una persona más jugona, como tú decías, es que está más dispuesta a participar. Entonces, pues bueno, pues yo creo que sí que ayuda un montón esa desinhibición y el no avergonzarte ya, ¿no? De qué eres. Chema. Que te gusta, que quieres. Judith, yo creo que has dado en la clave, que es el tema de los nuevos roles que hay dentro de clase ahora mismo. El trabajo cooperativo hace que requiera un tipo de perfil de alumnado que está acostumbrado a trabajar en equipo, a aportar, a ser creativo, a ser resiliente cuando las cosas no salen bien. Y esto, la gente que juega, son características básicas. Por tanto, yo creo que el tema del nuevo rol como estudiante, esto lo ha dado. Y luego hay un tema que igual me salgo, pero yo como pienso siempre en paralelo o en mundos paralelos, que es el tema de que, ojo, no todo es juego y no todo es bueno en educación. A ver si ahora por jugar en clase ya tengo la medallita de mira qué bien, esto tiene un impacto, ¿no? Quiero decir, también cuidado, o sea, el hecho de utilizar los juegos en clase, hay que saber si detrás hay un impacto o es una actividad lúdica o no hay nada más. Lo digo por uno juega... Luego hablaremos
Luego hablaremos sobre el tema. Me lo he apuntado aquí porque digo, hostia, lo tengo que decir, perdón. Pero sí, luego hay una pregunta sobre el tema. Que me explaye yo después. Ferran. A ver, la verdad es que cualquier persona que ya está acostumbrada o ya tiene al menos una visión de lo que es el juego de rol y el juego interactivo y tal, cuando tú propones cualquier tipo de actividad que entre por ese campo, obviamente siempre va a sentirse mucho más conectada, más cercana, incluso al menos muchas veces tiende mucho a convertirse, por ejemplo, en mi caso, en una clase y tal, tiende a convertirse en tu ayuda. Normalmente ejerce las funciones de soporte y eso funciona muy bien, porque como entiende, sabe lo que le estás pidiendo. Claro, cuando tú pides, no, a ver, tenéis que buscar un personaje que sea tal, ¿no? Y ellos tienen que irse a buscar una mujer esclava del siglo I antes de Cristo y decir tal. Pues, por ejemplo, como el jugador que ya está acostumbrado ya sabe lo que tiene que buscar y puede ayudar al resto del grupo y obviamente lo dinamiza porque ya les va a decir, no, tienes que mirar a ver el nombre, la casa a la que pertenece, qué tipo de labor desempeña y cosas que a lo mejor a una persona que es más profana en esto no se le ocurriría, ¿no? Y a lo mejor porque se ve muchas veces este tipo de jugadores ayuda a que ellos desarrollen todo esto, ¿no? A que sean capaces de decir, claro, no, pero ahora tú piensas y ¿cómo ha llegado a ser esclava esta persona? Cosa que a lo mejor a otro alumno, cuando se lo propones y tal, te dice, no, pues mujer esclava, nombre tal, no sé qué, y ya está, y se queda ahí. Y entonces todo este tipo de gente que ya tiene algún conocimiento y tal, entiende que tiene que aportar su parte. Por eso, sobre todo porque solidarizan muchas veces contigo y se convierten en tu apoyo en el aula. Y ayudan a ese tipo de cosas, claro, a que busquen y dónde viven y cómo es la casa, cuántas habitaciones tiene, por dónde se entra, por dónde se sale, quiénes son los miembros de la familia, con quién tienen relaciones, que a lo mejor a una persona que no entiende de juegos, todo eso se le queda muy oscurecido. Entonces, siempre que hay una persona que entiende un poco de juego de rol y tal, cuando le propones alguna dinámica de este tipo, de juego interactivo y sobre todo, claro, yo como lo utilizo en cuanto a la búsqueda de información y tal, ayuda muchísimo. Es como un escopetazo, ¿no? Van lanzados porque saben lo que quieren. En resumen, la desinhibición, el hecho de que los frikis hayan salido del armario, por decirlo de una manera, y se hayan integrado dentro del grupo como una parte más del grupo, no una parte apartada del grupo, ha hecho que las dinámicas estas sean, si ya eran efectivas antes, sean más efectivas porque dan un valor añadido a lo que ya existía. Sí. Entiendo que va por ahí el tema. Sí. Y encima No, es que como no me veis, me ocurre que incluso ya no solamente en el ámbito educativo también, o sea, imaginaos, yo qué sé, las típicas dinámicas que te hacen en una entrevista de trabajo en grupo. Es una persona con estas habilidades, es que te mueve la dinámica. Es decir, esto desde el área de los recursos humanos también es maravilloso. Ilústrame, por favor, porque yo la única entrevista que he hecho en grupo fue hacer un test psicotécnico para entrar de cajero reponedor en un supermercado. A ver, yo es que no trabajo en recursos humanos, eso es importante, pero es verdad que pues yo qué sé, a veces se les plantean en dinámicas de grupo donde quieres ver quién tiene habilidades de cooperación, de trabajo en equipo, habilidades de liderazgo, pues les ponen, yo qué sé, situaciones, pues yo qué sé, hay alguno típico de pues hay una barca y tienes que pasar a no sé cuántas personas hasta el otro lado, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo no sé qué? Y una persona que efectivamente tenga esta experiencia ya
de cómo salir de una situación ahí, que hay que imaginársela, que hay que jugar un poco con los recursos que tienes. Es que te lo mueves solo. Porque a mí hay gente que me lo ha contado, que les han hecho entrevistas de grupo y se han quedado ahí en plan, ay Dios mío, y es que no sabía ni qué decir y qué vergüenza y que no sé qué. Pues es que cuando ya has vivido ciertas situaciones, bueno, aparte los nervios típicos de una entrevista, ¿no? Yo creo que debe de ayudar mucho. No lo he vivido, ¿vale? Cuando líderes, la búsqueda del liderazgo siempre va unida a ejercicios. Sí. Lego acaba de sacar una línea donde son juegos solamente para adultos, figuras de adultos que crean situaciones con elementos y a partir de aquí se van creando casos. Claro. Es una caja de Lego hecha adrede para trabajar entrevistas de trabajo. Buenísima esta caja, por cierto. O sea, a mí todo esto me está sonando a que todo acabamos, o sea, para ir a simplificarlo, todo acaba a un grupo de Dungeons and Dragons. O sea, sí. El bárbaro que reparte mamporros, el clérigo que va curando a todos a los que reciben, el mago que va lanzando bolas de fuego, el pícaro que va aumentando la riqueza del grupo, al explorador que va guiando el grupo. O sea, al final acaba siendo todo un poquito así, ¿no? O sea, los frikis dentro de un grupo pueden tener más la función esa de igual no tanto de líder, sino como de guía. Y luego los demás, lo que decíais, ¿no? El matón de clase, ahora ya no es el matón de clase, sino es el matón de la clase. Yo a mi grupo no lo toco, pero hay pobre de aquel que toque a mi grupo. O sea, ese ya es el bárbaro que defiende al grupo y se integra también, igual que los frikis, se integra dentro del grupo y no sé, es como un nexo de unión ahí, lo que decíais antes, ¿no? También tú, Chema, ¿no? Que cada uno dentro del grupo tiene una función determinada y esa cooperación hace que el grupo evolucione como grupo. Sí. Ahí me sale yo creo que es muy importante y creo que la ventaja que tiene la gente que juega es el hecho de ser consciente que estás jugando. Y eso es un elemento muy importante. Es decir, el que juega mucho se conoce muy bien dentro del equipo. Y se conoce muy bien cómo reacciona ante situaciones. Por tanto, es capaz de recular o de reorientar sus decisiones. El que no ha jugado nunca o el que no está acostumbrado a jugar, cuando se le pone ante una situación de estas, descubre cosas nuevas, pero no es consciente de lo que está descubriendo. Por tanto, es esa ventaja. Yo diría que los frikis de hoy en día juegan con ventaja porque son conscientes de que están dentro de un juego, si es una entrevista de trabajo, si es un juego en clase. Luego podrán actuar mejor o peor, pero tengo muy claro que serán conscientes. Por tanto, podrán adaptarse o incluso jugar con el juego, hacer lo contrario de lo que se esperaría. Aquel que es novato puede caer en las trampas del juego y, por tanto, no ser consciente. Y eso es una ventaja. Aparte de saber desarrollar personajes, aparte de saber trabajar en equipo, el saber o el ser consciente de que estoy jugando. Aquí hay una trampa. Voy a ver hacia dónde puedo ir para evitar esa trampa. Esa consciencia es muy importante también, creo yo. Una pregunta que me surge así ahora de repente. El hecho de trabajar con grupos cerrados, es decir, con un grupo de clase, ¿no puede generar que ese grupo se aísle y solo sepa trabajar cuando está todo el grupo y a la que metes gente externa a ese grupo rompa la dinámica, rompa la armonía y no sepan cómo interaccionar? Aquí ya trabajaríamos de técnicas de hacer grupos, ¿eh? Ya hay toda una filosofía sobre cómo jugar, hacer los grupos, cómo variabilidad, aleatoriedad. O sea, ya entraríamos en que igual hay que trabajar ese tipo de cosas a la hora de hacer los grupos. Claro, lo que me refería es el friki ¿no es más adaptable a estos cambios de situación? Más resiliente, totalmente, sí. Porque puede jugar roles diferentes en un grupo. Si sabe que existen los roles, como tú decías antes, ¿no?
Aquí estamos hablando del mago del que pega, si sabe que es un juego y que su rol es este, le puedes cambiar de grupo y le puede cambiar de rol y puede ser válido. Eso es muy importante, el ser capaz de cambiar, de adaptarse. Y aquí es donde igual la ventaja que tienen los frikis, el hecho de que sean conscientes de eso. Judith, Yo ¿eso a lo nivel veo de así. terapias de grupo? Hombre, a ver, también te diría que, a ver, evidentemente luego hay las diferencias personales. Es decir, no todo friki es realmente hábil. No, a ver, estamos generalizando mucho, ¿no? Pero es... Pero bueno, que sí que es verdad que cuando una persona es capaz de meterse un poco, pues eso, en el personaje que le toca esta vez, pues le cambias de grupo y no supone un problema. Pero bueno, es que depende mucho también del resto del grupo. O sea, al final también entra en juego cómo están actuando los demás. O sea, a veces los demás nos inhiben. Por muy hábiles que seamos nosotros, por muy interactivos, por muy cooperativos, tal, pues bueno, también depende con quién te toque, efectivamente. Cuánto le conozcas, cuánto no le conozcas, bueno. Pero sí que pienso que efectivamente te facilita bastante la tarea. Y que te permite jugar un poco más, pues eso. Puede darse a lo mejor, efectivamente, de que se acomode el grupo, ¿no? Pero bueno, no sé. Creo que es más fácil que se dinamice que se acomode. Si os parece, vamos a dejar de hablar de los frikis. Y vamos a hablar propiamente de los juegos o los juegos de rol per se. ¿Qué beneficios creéis que aportan los juegos de rol o los juegos interpretativos o los juegos de interpretación improvisada? Llamándoos como queráis. Últimamente tienen más nombres que los catalanes con 8 apellidos catalanes o 8 apellidos vascos. ¿Qué beneficios tienen los juegos de rol? Judith. Vale, empiezo. Bueno, voy a confesar que esto he cogido a mis amigas psicólogas y frikis todas y hemos estado pensando mucho en esto, en esta pregunta. Pues mira, tengo una lista larga porque me he hecho esta lista. Hay un aumento de la capacidad de socialización y de la cooperación. O sea, al final tienes que trabajar en equipo, aunque tú tengas incluso tus propios objetivos, pero se trata de juegos en común en general. Entonces, trabajas empatía, trabajas manejo de emociones, una competitividad sana, ¿sabes? Porque no se tratan necesariamente de matar al otro. O sea, al final los juegos de rol es eso, básicamente son en grupo. Entonces, trabajas la competitividad, pero desde un punto de vista bastante sanote. Luego, el incremento de la flexibilidad cognitiva que tienes que tener para hacer un cambio de rol. O sea, yo tengo que ser otra persona. Tengo que no actuar como actuaría yo, actuar como debería actuar mi personaje. O sea, porque yo probablemente no haría no sé qué, pero mi personaje sí lo haría. Entonces, eso, cuanto mayor flexibilidad cognitiva tienes, pues más puedes ponerte en ese papel. O sea, eso es maravilloso. Y luego eso, la adaptación a los cambios, la creatividad que hablábamos antes, el ingenio, ser rápido mentalmente, te ayuda porque vas espabilando. O sea, cuanto más juegas al rol, más vas espabilando, más rápido reaccionas, improvisas, aprendes a, planear estrategias, planificar, gestionar recursos. Luego el tener la imagen mental, que hablábamos antes, el tema de que hoy en día es verdad que los chavales son mucho más visuales, pero es que en general el rol te trabaja mucho lo que son las imágenes mentales, el saber ver esas situaciones, estés en una mesa sentado con dados o estés en un rol en vivo, en un gimnasio. ¿Vale? Da lo mismo, o sea, al final tú te pones y ves, es que lo ves. O sea, cuanto más practicas estas cosas, más lo ves. Y luego ya no solo los jugadores, o sea, yo creo que desde el papel del director o directora de juego, la capacidad creativa y artística que tiene una persona para desarrollar una historia, prever situaciones, que ahora los jugadores yo les quiero mandar por aquí, pero se me van por el otro lado y tengo que improvisar. Bueno, eso me parece maravilloso. O sea, creo que desde el punto de vista psicológico desarrollas una cantidad de habilidades brutal, o sea, brutal. Aparte de que es ya lo básico, que es que te lo pasas bien. O sea, que en sí misma la actividad es súper reforzante.
O sea, sí, algún día puntual te puedes aburrir en una sesión, ¿no? Pero lo normal es que te lo pases bien. Entonces, estás desarrollando un montón de cosas psicológicamente, educativamente y en 1000 planos y encima te lo pasas bien. Chema, que te he visto decir que sí muchas veces y ir al papel, digo, este está Claro, tachando, hay un está resumen tachando muy lo que iba a bueno. decir yo. No, porque la Judith hace un resumen tan bueno, ha utilizado el comodín del público que siempre va bien tenerlo preparado y la llamada. Por tanto, yo sí a todo. Es que ¿qué te voy a decir? Sí a todo. Genial, es que es eso. Es que es eso. Por tanto, no puedo añadir nada más. Sí que me gustaría una cosita. Es una frase, ¿no?, de que no se aprende si no hay emoción. Entonces, cuando esta nueva rama que ha entrado, que es la neuroeducación, ¿no?, el hecho de trabajar las emociones a la hora de fijar aprendizajes, y es muy importante cuando uno se lo pasa bien, recuerda cosas que pensaba que no iba a recordar porque ha habido detrás una emoción. Aquí es algo que las técnicas de juego, que la gamificación intenta potenciar, ¿no? Y eso es importante. Del resto, totalmente de acuerdo. No puedo añadir nada. Venga, Ferran, lo apuntabas. No. Ferran apuntaba. Ferran es que no. Ferran es lo que he dicho antes. O sea, mantener un papel lejos de Ferran, porque Ferran tiene la capacidad de poder estar atento, escuchar, responder, y mientras tanto te ha dibujado a un Gandalf de 1,5 metros de largo. O sea, es capaz de ello. Multitarea total. Sí. Multitask. Es Iba a lo decir que eso. tiene no estar acabado de cocer en el horno, que me dejaron Y de así. momento solo está hablando en castellano. De momento. Dadme tiempo que cambio enseguida. No, básicamente todo lo que ha dicho Judith y simplemente, pues eso, iba a repetirnos, ¿no? Lo que los juegos de rol, por ejemplo, en el aula siempre van a servir no solo para desarrollar la creatividad y la imaginación de cada uno de los alumnos, sino también a que la expresen muchas veces. Toda esa creatividad, que la expresen focalizándola hacia otros aspectos que de normal ellos no lo van a hacer, porque no van a... claro, es en mi caso, ¿no? La clase de latín es la de latín. Uno no se imagina que en clase de latín se pueda llegar a hacer un teatro, ¿no? O un cómic en latín. Y es lo que muchas veces se hace. Entonces, con todos estos... o el uso del juego de rol en el aula y en los grupos, muchas veces te sirve ya no solo para fomentar la creatividad, sino que para ellos esa creatividad y toda esa imaginación la focalizan hacia aspectos diferentes que en principio ellos en principio no están capacitados para decir, pues podría hacerlo así. Luego habéis dicho también, pues, lo de las decisiones, ¿no? La rapidez mental, la obligación de la toma de toma de decisiones en determinados momentos. Que, quieras o no, sobre todo a muchos alumnos les cuesta lo de tomar una decisión concreta en un momento determinado, les cuesta. Y entonces, todos estos tipos de juegos muchas veces viene bien para echarles un cable, forzarlos a que tomen una decisión y también que sean responsables. Que eso es una cosa que sí que me gustaría hablar. Que es que a través del juego de rol muchas veces el jugador tiene que ser responsable de sus decisiones. Tú tomas la decisión A, por lo tanto va a pasar toda una serie de cosas. Claro. Y tienes que ser responsable de ellas. Y tienes que asumir las consecuencias de lo que has dicho. O lo que has hecho, ¿no? Si yo le contesto tal, o yo digo no sé qué, o yo hago tal, vale, pues va a tener consecuencias, ¿no? El trabajo en equipo, cada vez más, ¿no? Dentro de las aulas estamos más acostumbrados y ahora gracias a San COVID-19, más aún en primero de la ESO va a ser todo trabajo más en grupo, en un equipo más bien cerrado. Entonces, el juego interactivo o el aprendizaje a través del juego te va a ayudar siempre a plantear dinámicas de trabajo en grupo, de interacción entre ellos, que muchas veces van a servir para cohesionar al grupo en sí mismo
y para romper las dinámicas muchas veces perversas que hay entre ellos. Sobre todo, por ejemplo, con los más pequeños, tiranteces, odios que vienen del colegio y tal, o determinados que puedes pulirlos a través de que expresen todo ese tipo de vivencias personales que las tengan que transmitir a personajes, que tengan que ponerlos en movimiento, que tengan que sentarse a hablar con otra persona para pactar hacer algo, para intentar buscar determinadas... Y bueno, en general es todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Vale. Un juego de rol como herramienta pedagógica, psicológica, en un aula, en un grupo de trabajo, ¿es viable? ¿No es viable? ¿En qué casos es viable? ¿En qué casos no es viable? O sea, yo recuerdo cuando era pequeño cantábamos las tablas de multiplicar porque cantando nos las aprendíamos. Sé que es un símil un poco tonto, pero así a mí me acabaron entrando en la cabeza. Una clase de historia, por ejemplo, el ponerte en la piel de un musulmán en plena conquista de la península ibérica, o ponerte en la piel de Jaime I cuando dijo: ya he conquistado Murcia, rey de Castilla, tómate la regalo toda patinterita. Eso... ¿En qué casos un juego puede ser útil y en qué casos un juego puede ser perjudicial para un aprendizaje o para una terapia o para... Judith. Pues mira, te diría que perjudicial solo se me ocurre en el caso de que traspasen esa línea de la que hablábamos antes de que esto tiene un fin educativo, un fin terapéutico. Es decir, cuando se lo toman a guasa. Cuando se lo toman a guasa, pues ahí efectivamente pues igual no cumple el papel que tiene que cumplir, ¿no? Pero más allá de eso es que se me ocurren pocas situaciones, la verdad, ahora mismo, en las que no pueda ser útil. O sea, creo que es que te permite trabajar cosas que de otra forma no trabajarías. Es que lo hemos dicho al principio del todo, tenemos muy claro que para los niños el juego es fundamental, pero es que se nos olvida que para los adultos también. Entonces, a los adolescentes, al mundo adulto ya de nuestras edades, el juego es una manera maravillosa de aprender, en la que lo que decía antes Chema, el tema de las emociones. O sea, cuando tú te emocionas, recuerdas mejor. O sea, lo que vaya ligado a la emoción va ligado al recuerdo. Entonces, en general, en intervención ya del área clínica, te puedes encontrar, por ejemplo, con niños con muchísimas dificultades. Incluso me planteo temas de autismo que ayuda muchísimo, porque al final aprendes a socializar, aprendes a hacer un montón de cosas y es más fácil que te participen porque es que están jugando. Entonces, lo que te decía antes, la única situación en la que se me ocurre es pues cuando rompen esa línea, ¿no? Cuando ya, porque aunque te lo estés pasando bien hay que tomárselo en serio. Por lo demás, en general, yo creo que es más, pues eso, súper útil. O sea, súper útil. Chema, creo que es el momento del Kahoot. No, voy a entrar. Sí, entraré. No tengo pero entraré en muchas cosas. Claro, es que en teoría educativa, que es a lo que últimamente me dedico, hay millones de cosas. Lo primero sería gestionar el tiempo. Es muy difícil a veces tener tanto el espacio y el tiempo físico para poder jugar y darle una continuidad que sea coherente con clases que duran 55 o 60 minutos. Por tanto, yo creo que aquí un papel muy importante es el del profesor, que tenga muy claro qué objetivos hay detrás de esto. Jugar por jugar, como acción lúdica, sí, pero cuando hay detrás un aprendizaje, sus objetivos han de estar muy claros. Y aquí es donde algunos fallamos. Por eso se puso muy de moda el Kahoot, y ahora lo utilizo como simbología ahora, ¿no? A los 10 minutos se me aburrían 5 de 30, a los 20 minutos ya no tenía a nadie que me seguía porque realizar Kahoots constantemente no tenía sentido, porque si tu objetivo simplemente era
presentar algo nuevo, ya no daba de sí. Por tanto, yo creo que aquí es cuando el profe ha de ser un buen jugador, haber tocado muchas herramientas de juego y saber aplicarlo en sus clases cuando toque. No todo es jugar, ni no todo es hacer clase normal. Hay que saber combinar. Y ahí es donde está el punto. ¿Dónde está la varita mágica? No creo que ni que exista. Esto al final, un mismo juego te puede funcionar en un grupo, en el siguiente no te puede funcionar porque, como decía antes Judith, se lo han tomado a risa. Tú también, o sea, depende de muchos elementos. Pero yo creo que aquí la función del profe, como máster de juego, como es importante. Y luego hay un elemento también que yo he utilizado mucho, que es al revés. Son los estudiantes los que diseñan un juego. Aquí le puedes dar la vuelta, donde tú ya no trabajas el que tú presentas el juego, sino son ellos los que, a partir de una serie de preguntas, diseñan un juego y a través del diseño del juego aprenden. O sea que también hay la doble vertiente. Pero yo efectivamente creo que todos puede funcionar siempre y cuando el profesor, el docente, tenga muy claro qué objetivos quiera conseguir con ese juego o con esa metodología. Porque más que un juego es una metodología. Sí. Ferran. Sí, básicamente lo que ellos han dicho, o sea, y el tener muy claro que el juego no es ningún fin, sino es una herramienta. O sea, tú no puedes entender como que el juego, pues, que plantear el juego de rol ya en sí es tal. O sea, es una herramienta más por ejemplo, en nuestro campo es una herramienta más dentro del aula, pero hay muchas más otras. Y no puede ser un fin en sí mismo. No se puede ver como una finalidad. Lo de los Kahoots. Conozco un mogollón de gente que, claro, al final aquello es vamos a hacer un Kahoot que hasta los propios alumnos te lo dicen. Todos los de segundo y tercero de la ESO que te lo cuentan. Dicen, no, le pedimos hacer Kahoot porque así no hacemos clase. Porque entre que tal al final, y dices, hombre, claro que es lo que se pide, no sigue cabrones y hace del favor de dar clase. Anda. Pero es eso, es tener muy claro los objetivos que tú quieres, a los que quieres conseguir, tener claro que como director de juego, que el juego en sí mismo no es ningún fin, sino es una herramienta más, y tener muy claro qué contenidos quieres trabajar. Pues por mucho que tú tengas una idea fantástica de montar un juego y tal, si no tiene ningún contenido que tú vas a trabajar, que a través del quieres transmitir o tal, no tiene pies ni cabeza. Es eso. Normalmente se suele utilizar, sobre todo por lo del tiempo, etcétera, en periodos en los que, o al menos yo siempre lo he intentado utilizar en estos días tontos que quedan un poco a final de una evaluación, el día antes de las vacaciones de Navidad o el día antes de las vacaciones de Pascua, que se preparan talleres, etcétera. Una de las es utilizar todos los recursos del trabajo de búsqueda y tal durante toda la evaluación, presentar toda una serie, pues si vamos a trabajar la casa romana, la mujer en el mundo antiguo, etcétera, pues ir trabajando todos esos aspectos para que ese día, que sí que podemos disponer de 2-3 horas fácilmente, poder montar una pequeña dinámica de juego interactivo entre todos y que a veces funciona. Pero siempre es eso, también depende mucho del alumnado, porque hostias nos hemos dado todos. Sí, porque a veces se plantea un juego, en un grupo funcionas muy bien y en el otro grupo es un desastre. Sí. Puede pasar, entonces, pues bueno, hay que cambiar la dinámica, es eso, es una herramienta. Sé que no la voy a utilizar más aquí. Buscaré otras, montaremos otra serie de cosas y tiraré a hacerlo de otra manera diferente y ya está. Pero básicamente el gran problema que puede tener o el gran inconveniente que puede tener es que la persona que está a cargo no sepa responsabilizarse de aquello que tiene que tiene que hacer. Que es que como responsable tienes que tener una serie de contenidos, una serie de objetivos, el trabajo que tienes que llevar hasta conseguir poner el juego en marcha y que el juego no es un fin. Jugar por jugar no sirve para nada. Tiene que ser jugar para intentar ganar de alguna manera ganar algún tipo de contenido o de objetivo.
en concreto. Si no me sirve para que tú te expreses, conozcas, busques o tal, no me sirve en absoluto. Vale, ya como última pregunta, y puede sonar un poco repetitiva, pero igual no lo es. En la anterior pregunta hemos hablado de los beneficios genéricos de los juegos de rol. Pero ahora me gustaría que habláramos de los beneficios de los juegos de rol sobre el aprendizaje de los alumnos o de los niños, más concretamente. O sea, es más fácil que una mente joven se empape de algo mediante un juego que una mente adulta, o realmente los beneficios son exactamente los mismos porque al final la herramienta es exactamente la misma. Chema. Yo que he tocado los dos temas, yo doy clases en la universidad y he dado clases en el instituto, funcionan igual. El elemento sorpresa es muy importante, las técnicas de gamificación pueden funcionar perfectamente en los dos. Yo no encuentro diferencias. Sí que igual trabajar con adolescentes y aportarles técnicas de gamificación puede hacer las clases mucho más amenas respecto a la universidad, que ya van, pero creo que las técnicas funcionan en los dos casos. Es importante. Para mí lo más importante es que el juego no llegue a ser aburrido. Saber muy bien, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, tener muy claro qué es lo que quieres conseguir con el juego y tener la capacidad suficiente para también cambiar el juego. Y aquí entraríamos en alguna de las nuevas teorías, ¿no?, que hay ahora, que son cuando el juego va acompañado con premios. Hay una teoría ahora de la gente de la Universidad de Bristol, están trabajando sobre qué tipo de premios se pueden hacer y si estos han de ser aleatorios o no, ¿no? Y el hecho de para enganchar. O sea, la gamificación de algún lado intenta analizar por qué un juego engancha y cómo hacer lo mismo en educación. Digamos que sería intentar aprovecharnos de estos enganches que hay en los juegos para poder aplicarlo en educación. Por lo tanto, yo creo que esa metodología puede funcionar en los dos grupos sin ningún problema, si comparo universidad con alumnos de secundaria. Judith. No sé qué opina el resto, pero yo lo veo así. Judith, en el tema de terapias, ¿hay diferencia de usar un juego de rol por ejemplo, en una pareja de adultos, un matrimonio que tiene problemas, a un niño, por ejemplo, que es pues autista o tiene problemas de socialización con compañeros? Yo te diría, estoy de acuerdo con Chema en que en general diferencias reales en cuanto a capacidad y de aprendizaje no hay. En todo caso te diría a lo mejor quizá cierta predisposición en contra, ¿vale?, de los que te puedes encontrar, de los adultos. O sea, al final los niños y los adolescentes están más abiertos a lo nuevo y además lo quieren, sí, lo desean, lo buscan. Un adulto es que depende. O sea, al final yo creo que aquí entra un poco en las diferencias, ¿no?, de pues eso, la mentalidad. Pero en general yo creo que también efectivamente puede funcionarte igual de bien si lo planteas bien. O sea, si lo planteas bien y si sabes enganchar a la persona, a personas y tal. Pero quizás eso, el tema de que igual los adultos estamos un poco más cuadriculados ya, evidentemente depende de la persona, pero a lo mejor ahí sí que te encuentras alguna dificultad. O sea, yo lo que he visto, mira, te diría no tanto a lo mejor en las terapias, lo he visto más alguna vez en las escuelas de padres. Ahí es un poco, volviendo a lo de antes, te encuentras con grupos que van con una mentalidad muy abierta a aprender y les planteas dinámicas y les planteas cosas y te funciona maravillosamente. Y luego gente muy cerrada, de no, o sea, a mí no me vengas con jueguitos, yo he venido aquí a que me des unos conocimientos y esto de los jueguitos no sirve para nada. ¿Escuelas de padres te refieres a escuelas de adultos? Sí, se hace mucha escuela de padres para un poco, bueno, a ver, depende. Yo la última que hice se llamaba Cómo motivar a tu hijo para el estudio.
Vale, o sea, Lo planteamos a través de juego, ¿sabes? Y teníamos 2 grupos de la misma zona y, bueno, uno funcionó maravillosamente porque iban súper abiertos a todo, participaron, se lo pasaron genial. Y, bueno, los otros me pusieron hasta reclamaciones, con eso te lo digo todo, porque ellos esperaban algo teórico, algo tal, iban para coger sus apuntes, bueno, y varitas mágicas también querían. Pero es eso, un poco ahí es donde yo sí que me he encontrado alguna vez alguna dificultad en cuanto a que hay gente muy cuadriculada y esto del juego, no, esto son tonterías. Los niños eso no te lo van a decir. Y los adolescentes mucho menos, que están deseando salirse de los estándares del profesor, efectivamente, profesora dando la lección sin dejar permitir a nadie hablar, ¿sabes? Ferran, a ti te voy a formular la pregunta de una manera distinta. Ay, madre. Eso te pasa por ser narrador. Ouch. A ti te voy a hacer la reflexión al revés. Tú cuando planteas un juego a tus alumnos, ¿qué diferencia encuentras a cuando les planteas a tus jugadores de la Crónica de Vampiro de Valencia una trama o una sesión? Y además, fíjate que te he hecho la diferencia porque tus alumnos son de la ESO, primero de la ESO, cuarto de la ESO, y los jugadores que tienes en la Crónica de Valencia, las edades, bueno, si no contamos al hijo de Jesse, que tiene pocos meses, los demás tienen más de 2 o 3 décadas. A ver, sí que es cierto que hay diferencias, pero hay diferencias porque obviamente con alumnos las dinámicas que utilizas son muy diferentes. Las dinámicas narrativas y de funcionamiento, los roles que adoptan y tal, son muy diferentes. También es cierto que yo, por ejemplo, en la clase, ¿no? Las dinámicas son siempre del juego de rol son unas dinámicas muy pautadas. Porque quiero que busquen una serie de contenidos, quiero que trabajen una serie de aspectos. Cosa que, por ejemplo, con jugadores ya adultos y tal, en la Crónica y tal, tienen total libertad de hacerlo. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, los alumnos son mucho más receptivos y mucho más capaces de amoldarse a todo tipo de situaciones que no los adultos muchas veces. Responden de maneras muy diferentes y eso sí que se ve. Un adulto le dices, no, porque ha pasado esto y esto, y ves cómo se bloquea completamente. No, esto no puede ser así, porque yo he leído que tiene que ser así, porque yo sé que, y dices, bueno, pero hola, soy el director del juego y decido lo que me da la gana. Y ya está. Y por ejemplo, eso con los alumnos, ellos lo aceptan. Ellos enseguida, es cierto que no todo el mundo y no todos los grupos realmente se comportan así, pero cuando lo implantas o tal, suelen ser bastante receptivos y no les importa. Eso, no les importa que les salga mal todo. Se cabrearán y tal, pero tiran adelante. No quieren seguir, no les importa. En cambio, por ejemplo, con gente adulta y sobre todo con gente muy experimentada, no lo llevan bien. No sé si es porque socialmente la idea del fracaso y tal les pesa más que a lo mejor a un chaval de 14 años que, bueno, me ha salido mal, pues bueno, otra cosa. Que en cambio a un adulto muchas veces la idea esa del fracaso o de que todo le salga no como esperaba o que no sea lo que él esperaba en el momento en el que esperaba y conforme él esperaba que sucediese, no lo llevan tan bien. También es eso. Hay los jugadores de la Crónica y tal son gente experimentada. Ferran, nos estabas comentando la diferencia de las aulas, de lo que es el juego en el aula y la adaptación de los niños y la poca adaptación de los adultos cuando Discord ha decidido dejar de funcionar. No tanto la adaptación, sino la capacidad de asumir determinados roles. Cuando muchas veces pasa con jugadores ya muy experimentados y tal, el asumir que, bueno, yo soy el director del juego y yo decido lo que pasa. Me parece muy bien que tú
tengas en mente que tu personaje X, pero porque estamos hablando de un entorno de juego en el que es mucho más laxo, mucho más libre, hay que buscar Chema, cada uno. muteate porque se oye muchísimo el aire. Es eso, ¿no? En el entorno de una crónica, por la propia idiosincrasia que tiene el funcionamiento, como hay mucha más libertad, como cada jugador compone y experimenta su personaje conforme quiere, siempre van a tener la idea de que ellos mandan, en definitiva, que las cosas serán como yo quiera que sean. En cambio, en un aula, como es un juego en el que tú lo estás conduciendo, el alumnado muchas veces ya está acostumbrado a que tú les dirijas las tareas, que les dirijas las clases, que ya asumen ese tipo de funcionamiento, ya asumen que, bueno, lo que tú dices es así, te lo discutiré, porque te lo van a discutir, obviamente, como todo el mundo, pero te lo discutirán un poquito y cuando les das la explicación dices, no, ¿vale? Lo típico. A un alumno le puedes decir, es que cae un piano delante de ti, ¿vale? Así que vuelves otra vez y vamos a tal. No puede ser eso. Dices, no, es que te ha caído el piano. Y te dice, vale, va, pues vuelvo y tal. En cambio, en una persona que ya está muy acostumbrada a jugar, que tiene muchos conocimientos sobre el juego en el que estás, es muy complicado el que entienda que es un jugador y no es el director del juego. Esa barrera, yo la gran dificultad y la gran diferencia que encuentro entre utilizarlo de una manera y utilizarlo de otra es eso, ¿no? Que muchas veces con jugadores muy experimentados y tal es muy difícil el que lleguen a entender que tú eres quien desarrolla, tú como director eres quien desarrolla la narrativa y la argumentación del juego. Y ya está, y punto. Y tenderá por donde yo tienda y tú harás lo que tú quieras, pero entiende que yo reconduzca toda la historia y la monte según yo la quiero. En cambio, en una clase eso pues suele funcionar mucho mejor porque ya están acostumbrados a que siempre tienen un referente, ¿no? Un profesor como referente que en definitiva es quien tiene la última palabra y eso suelen respetarlo bastante bien. Al final el profesor que pone la nota. También es cierto. Efectivamente. Bueno, También es cierto. esta era la última pregunta. No sé si queréis añadir algo más que no se haya dicho, que se nos haya escapado, que haya quedado ahí en el tintero. Si queréis añadir algo más, ahora es el momento. Chema, Judith, Ferran. No, simplemente pues yo creo que la gente que se anime, que los juegos de rol no son esa cosa turbia, extraña que algunos pensaban y que al final, ¿qué es lo que peor que puede pasar? ¿Que no te guste? Pues que no lo vuelvas a hacer, ya está. Pero tienen muchos beneficios, te lo pasas bien, aprendes cosas nuevas, te pones en situaciones que no te pondrías. Mira, ahora mismo me hace gracia, a ver si te voy a añadir algo, que se ha puesto muy de moda el tema de los escape room y no deja de ser otro juego de rol, es decir, otra cosa diferente, pero no deja de ser un poco lo mismo. Aquí yo sí que he notado, fíjate, el ir con gente que nunca había jugado al rol o ir con gente que juega al rol, la velocidad en salir de la habitación es que no tiene nada que ver. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con Patrick cuando vemos la tele, de repente me para la película, se gira, me mira y me dice, ¿cómo se nota que no son jugadores de rol? Un jugador de rol hubiese hecho esto y esto. Cualquier jugador de rol lo haría. ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabes? O sea, y últimamente ha cogido la mala fe y costumbre de estamos viendo un capítulo de una serie y de repente me la para y digo, ya está con lo del jugador de rol. Y efectivamente, esto un jugador de rol no lo haría así, lo haría así yo. Ajá, cariño, sí, claro. Quita el pausa, porfa, quiero seguir viendo. Pero sí, mola lo de eso, de que ves cómo es diferente las habilidades que se tienen y yo creo que al final algo que es divertido y que te lo puedes pasar bien y que puedes aprender, animo a todo el mundo que se quiten ideas preconcebidas y lo prueben. Chema, ¿algo más que añadir? Yo, nada, una cosita muy, muy sencilla. Tenemos la suerte de que ahora mismo aquí en este país hay un montón de
grandes profesionales que están formando en temas de gamificación y creo que sería bueno y lo están adoptando casi todas las comunidades, están haciendo formación para profesorado en gamificación, por tanto creo que hay que beneficiarse de esto y mi experiencia, sobre todo el hecho de que trabajo mucho por Europa, he de decir que muchas veces hemos ido aportando nosotros mucho más de lo que otros países están haciendo, por tanto es un buen momento para aprovechar toda la experiencia que estamos ahora mismo adquiriendo en cuanto a utilizar técnicas de juegos en la educación. Yo creo que eso es bueno. Ferran, ¿algo más que añadir? Sí, bueno, simplemente eso, un poco el animar a que la gente vea esto de los juegos de rol como una herramienta, como una aptitud más que puede experimentar, y también a que muchos docentes y tal que lo intenten romper con las dinámicas del aula clásica y tal, que a veces va muy bien y funciona muy bien porque ves aspectos diferentes de los alumnos, y muchas veces aplicarlo en grupos y tal pienso que viene muy bien porque te da una visión diferente y permites que la gente también se amolde, se adapte y juegue con el resto del grupo de una manera mucho más laxa y se relacione con todos ellos de una manera más afectiva y más responsable consigo misma y con el resto, porque ayuda muchísimo. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, finalizaremos el programa. Primero de todo, daros gracias a los tres por dedicarnos este tiempo que nos habéis dedicado para ayudar a desmitificar un poco los juegos de rol. Gracias también a los que vean el video podcast, a los que nos escuchen por las ondas, a los que se descarguen el podcast a través de iVoox. Recordad que siempre podéis encontrar a Factoría del Rol en nuestra web www.factoriadelrol.es, en las redes sociales buscando Factoría del Rol y, como no, en nuestro canal de YouTube, youtube.factoriadelrol.es. Y como avance en el próximo programa vamos a contar con 3 invitados que nos van a dar a conocer más a fondo qué es una de las disciplinas de los juegos de rol, que es el rol en vivo. En el próximo programa hablaremos sobre el rol en vivo, la interpretación improvisada y una disciplina muy poco conocida que son los combates interpretativos. No os recomiendo para nada que os lo perdáis, porque las 3 personas que van a estar, yo he visto a 2 de ellos hacer combate interpretativo y, vamos, es que ni las películas. O sea, verlos tirarse por el suelo a lo wrestling es alucinante. Y además los tengo aquí en Madrid, o sea, los veo casi cada fin de semana. Gracias por seguirnos y para concluir, como ya es de costumbre, nos despediremos con una frase célebre. En este caso no va a ser ninguna frase friki. En este caso es una traducción literal de una frase de un personaje televisivo, de un profesor de filosofía que se llama Merlí Bergeron, de la serie Berlí, que es un profesor que tiene una filosofía muy peculiar. Y la frase reza así: que las cosas sean de una manera no significa que no se puedan cambiar. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.